Una importante decisión al momento de comenzar en la apicultura contempla la elección del lugar en el cual se va a emplazar el apiario. El apiario es reconocido de manera estandarizada como el lugar en el cual se posicionan las colmenas y en el cual el apicultor va a desarrollar la apicultura que más le convenga desde lo económico, desde la mantención del ecosistema o con el propósito que el apicultor determine. Desde este punto de vista, al momento de realizar la elección del lugar, se deben considerar tres aspectos fundamentales. Dentro de estos aspectos, el primero se considera al estado general del lugar en el cual se va a emplazar el apiario. Y desde ese punto de vista hay que considerar algunos aspectos fundamentales en relación al lugar. El primero de ellos es considerar de manera muy importante que existan floraciones de aptitud apícola y que sean lo más prolongadas en la temporada. Vale decir que estas floraciones se mantengan de manera consecutiva desde el inicio de primavera hasta finales de verano e inicialmente los primeros días del otoño. Otro aspecto muy importante en relación al estado general del lugar considera que existan accesos expeditos, que pueda llegar un vehículo, que puedan llegar una persona, que pueda movilizar el material, que pueda movilizar las colmenas y que idealmente el vehículo pueda llegar a ese lugar para que no sea demasiado trabajoso para el apicultor movilizar muchas veces cargas importantes de material o incluso alzas comunes. Por otro lado, siempre es muy importante que el lugar en el cual van a estar dispuestas las colmenas sea un suelo de buen drenaje y libre de humedad, producto de que en días de buena temperatura, cuando la humedad es un poco elevada, puede muchas veces esa humedad generar permeabilidad e ingresar incluso a las colmenas. Entonces eso sin duda siempre es bastante un aspecto de que hay que poner bastante cuidado. Y en cuarta instancia, respecto del estado general, es muy relevante que el lugar cuente con protección para animales si es que esto existen, y si es un lugar transitado por personas, idealmente se cuente con algún tipo de señalética. Es conocido la situación de que muchas veces algunos animales por curiosidad se acercan a las colmenas. También se sabe que por bajo las colmenas siempre tiende a crecer mucho pasto, producto de que de las colmenas caen diferentes tipos de desechos orgánicos propios de las colmenas, restos de polen, de cera, en fin, entonces es bastante nutritivo para el suelo y en esos lugares tiende a crecer más pasto, entonces es bastante probable de que en alguna circunstancia algún animal pueda ser picado por abejas si es que no se cuenta con un cerco perimetral que logre impedir el paso de los animales hacia las colmenas. Luego del estado general es muy importante identificar la disposición de las colmenas, y la disposición en primera instancia debe considerar que la piquera, el lugar por el que ingresan y salen las abejas, vaya o apunte hacia el sol naciente. Para lo que es nuestro país, para lo que es el hemisferio sur, siempre la parte por donde ingresan las abejas, que se le denomina piquera, debe apuntar al noreste, producto de que el sol sale del este y como nosotros nos encontramos en el hemisferio sur, tiene que tender a apuntar hacia el norte con este cuadrante de noreste. Por otro lado, hay que resguardar importantemente a las abejas de diferentes factores medioambientales que pueden jugar un poco en contra para su producción y su bienestar. Y desde ese punto de vista hay que resguardarlas importantemente del viento, pues las desgasta, genera desgaste importante en sus alas y además genera que al momento de retornar a las colmenas sobre todo, estas se desgasten mucho más y gasten mucho más energía en retornar. Y además se enfría de manera importante las colmenas si es que esto no se protege. Entonces, si hay un lugar en el cual se emplazan colmenas y hay mucho viento, hay diferentes alternativas. Se pueden hacer cercos verdes, se puede posicionar un cerco perimetral con malla Rachel o alguna alternativa que permita controlar que el viento no llegue de manera directa a las colmenas. Por otra parte, de manera importante es que el sol le dé a primera hora, como ya señalamos con la orientación, y lo otro, para climas como el nuestro, lo ideal es que las colmenas reciban la menor cantidad de sombra posible. En la medida de lo posible, lo ideal es que las colmenas reciban sol durante la mayor cantidad de días o de horas en el día primordialmente, porque ello permite que las abejas puedan interactuar, activarse y mantenerse de buena forma.
Otra cosa importante es que la colmena tiene que estar a una altura prudente para que el apicultor pueda manejarlas de buena manera. Y eso implica que deben encontrarse desde el suelo hacia arriba, generalmente entre unos 30 a 35 centímetros desde ahí hacia arriba, o para las diferentes estaturas de los apicultores lo ideal es que el primer cajón quede por un poco sobre la altura de la rodilla, de tal manera que el segundo cajón quede más o menos a la altura del ombligo y el tercero quede a la altura del tórax, un poco más abajo, de tal manera que pueda manejarse sin mayores inconvenientes y no se genere un mayor desgaste, ¿cierto? Y maltraer del cuerpo del apicultor, producto de encontrarse demasiado agachado o bien tener que posicionarse demasiado arriba para llegar a las alzas. Y por último, siempre es importante realizar una mantención del lugar. Respecto a lo que es la mantención, siempre intentar de que el lugar se encuentre limpio, libre de contaminantes. Siempre resguardar los banquillos, puesto que son los soportes de las colmenas. Hay banquillos pueden ser metálicos, pueden ser de concreto, pueden ser de madera incluso. Lo importante es siempre que uno ponga cuidado que los banquillos se encuentren en buen estado, porque son los que sujetan a las colmenas. Por otro lado, es importante que las colmenas se encuentren bien niveladas, producto de que una colmena que no está bien nivelada puede caer por exceso de humedad en invierno. Se entierran los banquillos, ¿cierto? Y puede caer una colmena en invierno. Y por otro lado, en épocas de verano, en época que hay mucho alimento, ingreso de alimento, las colmenas se vuelven muy pesadas. Si esta colmena no está bien nivelada, pudiera claramente también volcarse y eso pudiera ser bastante negativo. Siempre es importante mantener el pasto de lo más posible que se pueda. Lo importante es que no llegue a la piquera, que permita que la abeja pueda ingresar y salir de buena forma, que no tape el sol que entra de mañana, y siempre que se realice control del pasto tiene que ser mediante un corte mecánico y bajo ninguna circunstancia utilización de algún producto químico para retirarlo. Y bueno, siempre mantener el lugar limpio, no solamente el lugar del apiario, sino que el entorno. Por ello es importante una buena elección del lugar, puesto que todos estos aspectos mencionados ayudan a que las colmenas se encuentren mejor resguardadas, estén en mejor bienestar y por ende puedan estar en mejor estado general y ser mucho más productivas y aportar de manera sustentable a lo que es el rubro de la apicultura, que permite la producción de alimentos y alimentos sanos que sin duda el día de mañana van a nuestras mesas.